Los países involucrados en el proyecto no se rinden a la presión de Estados Unidos. Si bien la luna de miel transatlántica entre Alemania y Estados Unidos todavía no ha terminado, en semanas o incluso días Washington y Berlín podrían mantener una conversación incómoda. El tema será el gasoducto Nord Stream 2 que el país teutón construye en cooperación con Rusia. ¿Cuáles son las posibilidades de que Berlín dé la espalda al proyecto? Antes de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Washington y Berlín habían llevado mucho tiempo discrepando sobre esta construcción energética. Deberá suministrar el gas ruso a través del mar Báltico y, combinado con el Turk Stream que atraviesa el mar Negro, buscará dar la oportunidad a Rusia de vender su combustible azul a la UE. El tendido de tuberías evitará así pasar por países que se opongan a su construcción. Las discusiones en torno al proyecto se calmaron durante un tiempo durante la campaña presidencial y están a punto de resurgir con renovada fuerza. Pese a la resistencia de Polonia, Ucrania y Letonia, la posición oficial del gobierno alemán no ha cambiado. El Nord Stream 2, afirma la canciller alemana Angela Merkel, es un proyecto puramente comercial en el que los políticos no deben inmiscuirse. El barato gas ruso será necesario para Alemania en su intento por llevar a buen puerto la transición del carbón y la energía nuclear a fuentes renovables. Estados Unidos sigue en sus 13. En el país norteamericano existe el consenso bipartidista de que el Nord Stream 2 es un proyecto geopolítico. Tanto los republicanos como los demócratas aseguran que el gasoducto dejaría a Alemania muy dependiente de Rusia, el adversario más evidente de la OTAN. Toda esta oposición ha aumentado aún más desde el envenenamiento y ahora el encarcelamiento del líder de la oposición rusa Alexei Navalny en el pasado. Las sanciones occidentales han dejado a Putin indiferente a cualquier herramienta de presión. Detener la construcción del gasoducto estratégico, suponen muchos analistas europeos, podría llamar su atención, destaca Andreas Kluth en su artículo para la agencia Bloomberg. Si bien Merkel admitió que Alemania se reserva el derecho de sancionar a las personas implicadas en el caso de Navalny en Rusia, agregó que a pesar de ello Berlín sigue apoyando el proyecto gasístico ruso-alemán. La posición sobre el Nord Stream 2 no se ve afectada por el momento. Se trata de un proyecto sobre el que la posición del gobierno federal es conocida, señaló Merkel citada por la agencia Reuters. En este contexto, la insistente perseverancia de Alemania es preocupante, destaca Kluth. Merkel no es la única líder europea que brinda su apoyo al proyecto. Su homólogo austríaco, Sebastian Kurz, también señaló que no ve necesario supeditar la construcción del gasoducto a la situación en torno a Navalny. Las tensiones entre Estados Unidos y Alemania no dejan de aumentar. Desde hace más de un año, Washington amenaza con sancionar a las empresas que participan en la construcción del gasoducto. El anuncio de las nuevas restricciones hizo que la mayor parte de las compañías se retirase del proyecto. Como resultado, el tendido de tuberías se fue retrasando. Para resistir este imperialismo económico, como lo llaman algunos expertos alemanes, el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde el Nord Stream 2 llega a tierra, ha creado el Fondo de Protección Climática. Este ente, que clasifica al gasoducto Nord Stream 2 como el componente más importante para la protección del medio ambiente, permitirá a las empresas alemanas completar el proyecto sin correr el riesgo de ser sancionadas por Washington. Mi suposición ha sido que Merkel se aferra a Nord Stream 2 para mantener la frágil paz en su coalición con los socialdemócratas. Pero también sabe que esta asociación solo durará hasta las elecciones federales de septiembre. Entonces se retirará y un nuevo gobierno relevará el anterior. El escenario más probable será que los democristianos Unión Demócrata Cristiana de Alemania sigan en el poder, pero que esta vez se asocien con los verdes, pronostica el periodista. Pese a este pronóstico poco optimista, más del 90% del proyecto ruso-alemán ya ha sido completado. Recientemente un buque especializado en tendido de tuberías ha comenzado a trabajar en las aguas danesas. Por si fuera poco, es probable que la empresa Nord Stream logre finalizar las principales labores relacionadas con la construcción del gasoducto unos meses antes de que Alemania celebre las elecciones. Según Bloomberg, se espera que la construcción del gasoducto finalice en su mayor parte en junio del 2021.
La Unión Europea no puede impedir la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que es un proyecto privado, si es aprobado por Alemania, dijo a la prensa el portavoz de la Comisión Europea Peter Stano, al comentar la posible conexión entre la respuesta europea al caso Navalny y el gasoducto. El Nord Stream 2 es un proyecto de un grupo de empresas privadas, y no podemos impedir que las empresas lo construyan si el gobierno alemán está de acuerdo, dijo Stano. Al mismo tiempo, destacó que si estas empresas completan la construcción del gasoducto, deben saber que tendrán que actuar de acuerdo con la legislación de la Unión Europea en el ámbito de energía, agregando que es lo máximo que podemos hacer a nivel de la UE. Más temprano esta semana, el ministro de Exteriores de la República Checa, Tomáš Petříček, llamó a la UE a volver al tema de sanciones contra Rusia, incluyendo el Nord Stream 2, en respuesta a la sentencia de 3,5 años de prisión dictada al opositor ruso Alexei Navalny en Moscú. El jefe de la oficina presidencial polaca, Krzysztof Szczerski, también se expresó a favor de las sanciones contra el proyecto. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Austria se pronunció en contra de que las sanciones por el caso Navalny afecten el Nord Stream 2. Alemania hizo una declaración similar, afirmando que su posición respecto al gasoducto queda sin variar. El portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert, subrayó que el Nord Stream 2 es un proyecto económico y no político y, por lo tanto, debe completarse. Rusia confía en que la Unión Europea logre resistir el chantaje tramado por Washington contra el proyecto Nord Stream 2, cuyo cumplimiento permitirá aportar a la seguridad energética de Europa, declaró el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores. Esperamos que nuestros socios de la UE logren resistir el chantaje de Washington, que amenaza con aplicar sanciones extraterritoriales contra los participantes de este proyecto con el fin de promover en Europa su gas de esquistos, que es caro y no reúne los requisitos ecológicos, subrayó. La Cancillería también señaló que la implementación de este proyecto comercial de Gazprom y varias compañías energéticas de Europa fortalecerá objetivamente la vinculación entre Rusia y la Unión Europea en la esfera energética y hará un aporte a la seguridad energética de Europa. El proyecto Nord Stream 2 tiene por objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por aguas del Mar Báltico. Se oponen al nuevo gasoducto, cuya construcción está a punto de finalizar, Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, y también Ucrania y varios países europeos como Polonia, Letonia y Lituania. Washington impuso sanciones en 2019 a los contratistas que trabajaban en la colocación de tuberías, lo cual obligó a la empresa suiza Alseas a parar las obras. El tendido de este gasoducto de 2 hilos continuó pasado un año. El buque ruso Fortuna logró colocar tubos en un tramo de 2,6 kilómetros en aguas de Alemania, quedaban sin acabar los tramos de 148 kilómetros en aguas de Dinamarca y cerca de 28 kilómetros en las de Alemania. Con las autoridades danesas se logró acordar la posibilidad de proseguir la colocación de tuberías con la ayuda del Fortuna a partir del 15 de enero. La autorización alemana para este barco regirá hasta finales de mayo. Pero Estados Unidos amplió en enero las sanciones contra Nord Stream 2, extendiéndolas al testado, inspecciones, homologación y los servicios de modernización de los buques de colocación de tubos. Poco después la compañía noruega DNV anunció que cesa su actividad de inspección del gasoducto y no podrá efectuar el procedimiento de homologación. El 19 de enero Estados Unidos impuso sanciones contra el buque Fortuna y su propietaria, la compañía KBT Rus. El gasoducto Nord Stream 2 ya ha enfrentado todo tipo de presiones por parte de Estados Unidos, desde sanciones hasta la oposición del presidente electo, Joe Biden, quien supuestamente utilizará todas las herramientas de persuasión para detener la construcción. ¿Qué acciones podría tomar la nueva administración con respecto al proyecto? Una fuerte presión sobre los socios europeos de Nord Stream 2 es lo único que uno debe esperar de la nueva administración de la Casa Blanca, afirma el politólogo y experto en Estados Unidos Vladimir Mosevov. Donald Trump era un presidente no sistémico, y Europa tenía libertad de maniobra con respecto al proyecto. Ahora un régimen dictatorial se ha establecido.
Vimos a Biden llegar al poder en Estados Unidos y este es un ejemplo de cómo actuará en sus satélites Europa y Alemania en particular. Habrá una dura limpieza del campo de los disidentes y el poder le pertenecerá a las personas que sigan sin reservas la línea de Washington, aseguró Mosegov en una entrevista con Sputnik. En su opinión, el presidente electo y su gobierno no estarán detrás de todo esto, sino más bien las figuras anónimas interesadas en interrumpir el proyecto. Biden es una figura formal, una marioneta. Pero hay figuras anónimas que no conocemos. Se trata de, digamos, el consenso neoliberal, neoconservador, explicó el experto. Estas figuras son las que se infiltraron en las estructuras de poder de Estados Unidos, los responsables del conflicto en Irak, los que estaban detrás de George W. Bush, opina Mosegov. El Partido Demócrata tampoco carece de culpa en esta situación. Detrás de todo esto están ciertos círculos financieros con ciertos intereses, resumió el analista. La administración del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, utilizará todas las herramientas de persuasión para detener la construcción del gasoducto Nord Stream 2 y trabajará para convencer a los socios europeos de no seguir adelante con el proyecto, según dijo el secretario de Estado nominado, Antony Blinken, a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Blinken transmitió la opinión de Joe Biden de que el gasoducto es una mala idea. El 19 de enero, Washington impuso sanciones al buque Fortuna que está colocando tuberías para el Nord Stream 2 y a su propietario, KBT Rus. Nord Stream 2 prevé la construcción de 2 gasoductos con una capacidad total de 55.000 millones de metros cúbicos al año desde la costa rusa a través del mar Báltico hasta Alemania. También pasará por las zonas económicas territoriales o exclusivas de Finlandia, Suecia y Dinamarca.